la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre vuestras vidas, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que siempre nos sintonizan. Aleluya, en este tu programa, El Sembrador, como siempre, sembrando la preciosa semilla, la palabra de Dios. Gloria al Señor. En este día tenemos un lindo tema, pero no antes, yo quiero primero saludar a todos los amigos de el estado de Colima, y bueno, los que nos ven por allá en el estado de Veracruz, también bendiciones, que Dios les bendiga y les guarde, y en todos los lugares donde llega la señal, gloria al Señor, que Dios los bendiga grandemente, y que los que ya están en el camino del Señor, que prosigan. Dice el apóstol Pablo que nos extendamos hacia la meta en el nombre de Cristo, prosigamos hacia la meta, gloria al Señor, que vayamos adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adelante en Cristo Jesús. Estamos viviendo tiempos, oiga, peligrosos y tiempos finales. Hay que perseverar en el camino del Señor, y aquellos que todavía no están en el camino, pues entren al camino, véngase al camino. Ese camino es Cristo Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Gloria al Señor. El Señor dijo una palabra en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, su versículo 21, dijo el Señor: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Hacer la voluntad del Señor. Amén. Gloria al Señor. Que no hagamos nuestra propia voluntad, sino que hagamos la voluntad de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe usted que la voluntad de Dios para usted, amigo, amiga, es que usted se aparte del pecado, que usted se arrepienta de corazón? Esa es la voluntad del Señor. Dice el apóstol Pablo: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Gloria al Señor. Que usted, amigo, aleluya, se aparte, aleluya, del mal, que busque a Dios, que se apegue a Dios, se acerque de todo corazón al Señor. Esa es la perfecta voluntad del Señor. Y haciendo esa voluntad, la de Dios y no la de nosotros, vamos a entrar al reino de Dios. Gloria al Señor. Jesús lo dijo. Aleluya. No todo aquel que me dice Señor, Señor. Es que decirle Señor a Cristo es fácil. Mucha gente le llama Señor al Señor, pero no hace la voluntad de Dios. Y lo que nos garantiza entrar al reino de Dios es de que hagamos su voluntad. Amén. Gloria al Señor. Quiere decir que obedezcamos a Dios, obedezcamos su palabra. Gloria al Señor. Que no hagamos lo que nuestro corazón nos dicte, sino que hagamos lo que su palabra nos dicte. Gloria al Señor, lo que su palabra nos dice. Voy a leer una historia real y verdadera. Gloria al Señor. Como un canto que compuse hace unos años, que se llama, le puse La liberación del Gadareno. Y comienza ese canto relatando el relato de cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra de los Gadarenos y llevó a cabo la liberación de un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. En la Biblia aparece como el endemoniado Gadareno. Gloria al Señor. Y ese cántico me lo dio el Señor inspirándome en ese capítulo de la palabra del Señor, y comienza así. Dice: voy a cantar una historia que fue real y verdadera, porque lo que está en la palabra del Señor es palabra fiel y verdadera, y los hechos son hechos reales. No es ficción, no es cosa que alguien se inventó. Fueron sucesos que acontecieron y que quedaron escritos en la santa palabra del Señor para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y aquí hay un ejemplo de un hecho verídico, gloria al Señor, de una historia que fue real y verdadera, como dice el cántico que el Señor me inspiró. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes, en el libro de Segunda de Reyes, para los que toman nota,
como siempre le recomiendo, tome nota de los capítulos, las citas bíblicas que vamos a estar dando para que usted lo verifique en su Biblia, la palabra del Señor. Así que le doy lectura al capítulo 5 de Segunda de Reyes, versículo 1 en adelante, y leo así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre varón, oiga, este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Gloria a Dios. Naamán era el nombre de este general del ejército del rey de Siria. Lo describe la bendita palabra del Señor como un hombre que era grande delante de su señor, o sea que el rey lo tenía en grande estima. Para el rey de Asiria, Naamán era un hombre de mucho valor para el rey, de mucha estima, porque Dios, el Dios del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que Dios, Jehová Dios, había dado, aleluya, salvación a Siria mediante de este general. Por tanto, el rey de Asiria lo tenía en grande estima, porque era este hombre valeroso en extremo. Era un hombre valiente, muy valeroso en extremo, o sea, extremadamente valiente. Pero, dice la última parte del versículo 1, dice, pero leproso. Tenía un problema en su cuerpo, era leproso, tenía lepra. Y la lepra en la Biblia es una enfermedad contagiosa, una enfermedad muy realmente contagiosa. Los leprosos en la Biblia tenían que estar fuera de la ciudad, tenían que andar ellos mismos publicando. La gente no se podía acercar a ellos, ni ellos se podían acercar a la gente, y estaban apartados de la población, y tenían que anunciar que eran leprosos. Inmundo, 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 tenían que publicar ellos para que nadie se les acercara. Dirá usted, ¿y cómo este hombre estaba leproso y era general? Bueno, este hombre estaba en Siria. Amén. Gloria al Señor. No estaba en Israel. En Israel sí tenían las leyes conforme a la palabra del Señor. Y este hombre, aunque era leproso, todavía no estaba apartado de la sociedad. Dice en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas, o sea, de Siria salieron guerrillas, vamos a decir, bandas armadas, lo que hoy regularmente se llaman guerrilleros o guerrillas, y habían infiltrado a la tierra de Israel, y en esas infiltraciones habían llevado cautiva a una joven que era israelita, era del pueblo de Israel, y de alguna manera llegó a caer en la casa de Naamán, este hombre general, que era muy estimado por su señor, el rey de Asiria, y servía a la esposa de este general, servía vamos a decir así, servía a la casa de Naamán, esta mujer, en calidad como de esclava. Alabado sea el Señor, ahí estaba. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito divinamente trazado para que de alguna manera llegara la buena noticia, de alguna manera llegara a este hombre general del rey de Asiria, llegara a conocer
al Dios vivo y verdadero, que es el Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Dios tenía un plan para este hombre. Gloria al Señor. Y muchas veces me he dirigido a las hermanas que trabajan en casa, que trabajan como criadas. En México decimos las criadas de esa casa. Y querida hermana, que trabajas en una casa, limpiando una casa, que tiene tus patrones, Dios tiene un buen propósito para tu vida y también para las personas que tú trabajas. No creas que el trabajar de criada o limpiando casas es un trabajo corriente. No, 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 no. Es un trabajo muy honesto, a veces un poco pesado. Mi esposa hasta este día tiene 30 años trabajando con unos patrones que son muy buenos patrones, que son judíos, y la tratan muy bien. Y puedo decirte que mi esposa y yo hemos sido bendecidos por estos patrones. El Señor ha sido misericordioso y bueno para con nosotros a través de los patrones de mi esposa. Dios ha puesto gracia en nosotros para con los patrones de mi esposa y nos han bendecido, pero también el Señor, en su grande amor y misericordia, ha bendecido sus vidas de ellos, sus familias, por medio de nosotros, porque ha llegado la salvación, ha llegado la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de mi esposa y de su servidor a estos patrones judíos. Tanto que el patrón de mi esposa, el papá del patrón de mi esposa, murió en Cristo. La mamá de ella también murió en Cristo, porque el Señor tenía un plan para sus vidas. De esa misma manera, Dios tenía un plan diseñado para este general del ejército del rey de Siria, que era hombre valeroso en extremo, pero que tenía lepra. Pero Dios tenía un plan diseñado para él, y no fue casualidad de que esta mujer, que la trajeron esas guerrillas que se infiltraron a Israel y trajeron a esta joven cautiva, y por algún buen propósito de Dios, que no fue casualidad, que llegara esta mujer a caer, a trabajar, a servir en la casa de Naamán. Amén. Dios obra por caminos misteriosos, pero el Señor tiene unos buenos propósitos para las personas. Gloria al Señor. Y sucede que ya estando esta joven israelita en la casa de Naamán, mire el versículo 3, dice, esta dijo a su señora, o sea, esta joven israelita le dijo a su señora, que era la esposa de Naamán, del general, que era leproso. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, esta joven, vamos a decir, fue la portadora de buenas noticias, la portadora de buenas nuevas. Fue la que le sugirió a su señora, que era la esposa del general, y le dice, oiga lo que le dice, gloria al Señor. Si rogase mi señor al profeta, o sea, si el general Naamán fuera al profeta Eliseo, aleluya, y le rogase, aleluya, y le rogase, él le sanaría de su lepra. Él le sanaría de su lepra. Amén. Ahora, tenemos que entender que para que un general se humille y le ruegue a alguien, es muy difícil. Amén. Pero fíjese, esta mujer le dijo, si él fuera al profeta y le rogase, él le sanaría. Amén. Si le rogase. Queridos amigos y amigas, para recibir de Dios, tenemos que humillarnos a Dios.
Tenemos que acercarnos a Dios y pedirle, rogarle a nuestro Dios misericordia. Pero ¿cómo le cuesta al hombre humillarse? ¿Cómo le cuesta al hombre reconocer su necesidad de Dios? ¿Cómo le cuesta al hombre reconocer que necesita arrepentirse de sus pecados? ¿Cómo le cuesta al hombre reconocer que sin Dios el hombre no es nada? ¿Cómo le cuesta al hombre reconocer que sin Dios el hombre está perdido? Le cuesta bastante al hombre. En este caso vamos a ver en este capítulo cómo le costó a este general realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo le costó a este hombre someterse a la obediencia del profeta Eliseo? El profeta Eliseo representaba, aleluya, a Dios. Gloria al Señor. Dios, en su misericordia, hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento y comunicaba su voluntad, comunicaba lo que él quería que el hombre hiciera. Gloria al Señor. El profeta era el portavoz del mensaje de Dios. Alabado sea el Señor. Lo que Dios mandaba que se hiciera, lo comunicaba a los profetas, y los profetas comunicaban lo que era la perfecta voluntad de Dios y que Dios quería que se hiciese. Alabado sea el Señor. Ahora, verso 4. Entrando Naamán a su señor, o sea, este general entró a la presencia de su amo, el rey de Asiria. Amén. Le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Este general le comunicó al rey de Siria, su señor, su amo, lo que la muchacha israelita que trabajaba para él y para su esposa había dicho. Él entró con el general entró con el rey de Asiria y le dijo: mire, una muchacha que está en mi casa, que es una esclava que está ahí con nosotros, ella me dijo que si yo iba al profeta que estaba en Samaria, al profeta Eliseo, que si yo voy a él y le ruego, ella dice que él me va a sanar de la lepra, él me sanaría de mi lepra. Entonces dice el verso 5, y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Iba bien cargado el general con presentes, con regalos, porque él pensaba que con sus presentes y regalos iba a lograr lo que él quería. Amén. Porque si hay gente que cree que con el dinero y con regalos se obtienen los favores de Dios. Y déjeme decirle que los favores de Dios no se obtienen con dinero. Mucha gente dice: mire, envíe una ofrenda y Dios lo va a sanar por esa buena ofrenda que está dando. No. Así no se obtienen los favores de Dios. Los favores de Dios se obtienen cuando venimos a rogarle humillados, con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestra necesidad de Él y que nos humillemos a Él y le roguemos a Él. A Dios no lo apantallamos con nuestros presentes y con nuestros regalos. Amén. Pero esa era la idea errónea que tenía no el profeta, sino el general llamado Naamán, que era leproso. Ahí vaya a la tierra de Israel cargado con sus presentes de plata, de oro, sus 10 mudas de vestidos también.
Tomó también cartas para el rey de Israel. El rey, su amo, el rey de Siria, le dio unas cartas de recomendación para que se las entregara al rey de Israel. En pocas palabras, él, en primer lugar, ya va al lugar erróneo. En lugar de ir con el profeta, él se dirige al rey de Israel. Y él tenía que ir con el profeta. Aquí lo dice bien la palabra del Señor. Verso 7. Verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Cómo le iba a sanar el rey? Amén. El rey de Israel. Y se dirigió al lugar incorrecto. Porque luego dice el verso 7, luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Naturalmente que el rey de Israel está sorprendido, porque él no sana a nadie. Amén. Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensaba que era una provocación de parte del rey de Siria. Ahora, el verso 8, Eliseo, el siervo de Dios, el profeta, verso 8 del capítulo 5, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, o sea, al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. O sea, le dice que venga, ese general que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Envíamelo para acá, le dice el profeta Eliseo a el rey de Israel. Envíalo, que venga a mí. Y él va a saber, él sabrá que hay profeta en Israel. Ahora, naturalmente que el rey lo envió con el profeta. El rey de Israel envió a Naamán, el leproso, lo envía con el profeta Eliseo. Verso 9 dice: y vino Naamán con sus caballos, con sus carros. Llegó con su caravana de caballos y carros y sus regalos y todo eso ahí. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, se paró a las puertas del profeta Eliseo. Pero recuerde, le voy a recordar en este momento el tema de este día. Amén. El tema de este día es: nuestra victoria está en hacer como Dios dice que hagamos. Amén. Si queremos obtener las bendiciones de Dios, los favores de Dios, los vamos a obtener si hacemos como Dios nos dice que hagamos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Él nos manda que hagamos. Que no hagamos lo que nosotros queremos hacer o como nosotros queramos hacer las cosas. Amén. La victoria nuestra la podemos obtener haciendo como Dios dice que hagamos. Eso es hacer la voluntad del Señor. Que no hagamos nuestra propia voluntad, sino que hagamos la voluntad de Dios. Mire, aquí vamos a ver de cómo Naamán, él lleva ya planificado lo que él quiere que se haga con él. Amén. Le voy a repetir esto. Este general leproso, amén, altivo y orgulloso, porque tenía razón. Los generales tienen un puesto muy alto militarmente. Nadie les puede dar órdenes más que los reyes. Los presidentes de una nación son los que le pueden dar órdenes a un general. El general es el título, el grado más alto en el ejército. Amén. Mayormente si es general de división. Yo estuve en el ejército en México y le conozco todos los grados. Desde soldado raso hasta general de división. Se los puede repetir. Se me quedaron bien grabados. Comienza con soldado raso. El otro grado ya es soldado de primera. Después sigue el cabo.
luego sigue el sargento segundo sigue el sargento primero, de sargento primero sigue el subteniente, de subteniente sigue el teniente, del teniente sigue el capitán segundo, de capitán segundo sigue capitán primero, de capitán primero sigue el mayor, del mayor sigue el teniente coronel, del teniente coronel sigue el coronel, después del coronel sigue el general brigadier, después sigue el general de brigada, y luego por último y el más alto rango es el general de división. Ahí están los rangos en el ejército. Amén. Ahora, era un general, jefe del ejército del rey de Siria. Tenía razón con ser altivo y orgulloso para con el hombre, pero para con Dios no. Amén. Dios nos manda que nos humillemos. A Dios hay que humillarnos. Aleluya. A Dios hay que rogarle, porque Él es Dios soberano y todopoderoso. Él es Dios. Y a Dios hay que humillarnos. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ay, Dios quiere que su pueblo se humille. Y el que quiera ser parte de su pueblo debe de humillarse. Gloria al Señor, porque Dios demanda que nos humillemos. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro dice, humillaos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice la palabra del Señor, el mismo apóstol Pedro dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres obtener el favor de Dios? Humíllate a Dios. Aleluya. Reconoce a Dios como tu Señor. Humíllate a Él. Ríndete a Él y vas a obtener su favor, su gracia y su misericordia, humillándote a Dios. Nos conviene humillarnos. El rey David dijo, bueno me es haber sido humillado, porque antes de haber sido humillado, descarriado andaba. Cuando era altivo y orgulloso, que no se había humillado a Dios, bueno, dice, andaba descarriado. Amén. Usted no quiere andar descarriado, ¿verdad que no? Quiere estar en el camino. Bueno, pues humíllese a Cristo, humíllese al Señor, reconozca que Él es el Salvador de su alma, aleluya, que Él es el único que puede perdonarle sus pecados, que Él es el único que dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y venga a Él humillado. Y el Señor lo va a exaltar, lo va a perdonar, le va a limpiar con su sangre preciosa de todo pecado y le va a dar la salvación, y usted va a tener seguridad y vida eterna. Gloria al Señor. Nos conviene humillarnos a Dios. Mire cómo viene este general. Viene altivo, orgulloso. Llega con sus carros y sus caballos y sus regalos de oro y plata y sus vestidos, y se estaciona afuera de la casa del profeta. Y el profeta Eliseo ya ha mirado la actitud de este hombre, cómo viene, que viene con su orgullo, con su altivez. Mira lo que dice. Le voy a leer el versículo 10. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero. Oiga, ni siquiera lo atendió personalmente. Amén. Porque vio que venía con altivez, con orgullo. Ni siquiera se dignó Eliseo de atenderlo personalmente. Dijo, no, este señor viene muy altivo, muy orgulloso. Le voy a enviar un mensajero y le voy a decir solamente lo que tiene que hacer. Dice así la palabra, verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Le envía un mensaje a través de su siervo y le dice, ve al río Jordán y sumérgete o zambúllete 7 veces. Amén. Y tu carne, o sea, su piel y su carne, se te restaurará y será limpio. Mira, se te va a sanar la lepra. Vas a ser limpio, tu piel va a quedar limpia, tu carne va a quedar limpia al zambullirte 7 veces. ¿Cuál fue la orden? Se le dictó una orden. Se le dijo al general, este general valiente, pero que era altivo, orgulloso, se le dice lo que tiene que hacer.
¿Quieres ser sanado? Bueno, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán y tu carne será limpia. Tu piel, tu carne se va a restaurar. Serás limpio. Verso 11, mire lo que dice. Aquí ya se le entregó el mensaje de parte del profeta, y seguro que el profeta recibió el mensaje de parte de Dios. Dios le dijo a su siervo, el profeta, lo que tenía que decirle a el general. Dios le envía el mensaje a través del profeta. El profeta da la orden y envía a su siervo y se le dice de parte de Dios lo que tiene que hacer este general para que su lepra le fuera sanada. Era una cosa no muy difícil, pero para el general se le hizo muy difícil. ¿Por qué? Porque él creía, a su pensar, a su mirar, el río Jordán era un río que no era muy limpio para él. Amén. Y fíjate lo que contesta este hombre. Se rehúsa a cumplir con la orden que le da el profeta. El general Naamán, el leproso, se está rehusando a obedecer lo que el profeta le dice que haga. Mira, amigo, amiga, Dios en su grande amor y misericordia nos dice lo que tenemos que hacer también nosotros. Amén. El Señor nos dice que creamos en el Evangelio, que invoquemos el nombre del Señor Jesucristo, que creamos en su Hijo amado Jesucristo. Dice la palabra de Dios, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Dios en su amor y misericordia nos revela su voluntad y nos dice qué debemos de hacer para obtener la salvación de nuestra alma. Que creamos en el que Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero el Señor nos manda a que confiemos en su Hijo, que creamos en su Hijo, que creamos de todo corazón al sacrificio que su amado Hijo hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Dios nos revela su voluntad. En una ocasión un hombre le preguntó a Pablo y a Silas y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está la voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo. La voluntad de Dios es que creamos en el que Él envió. Que hagamos lo que Dios quiere y nos manda en su palabra que hagamos. Y esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Esa es la obra del Señor. ¿Qué nos toca a nosotros? Creer de todo corazón en lo que Dios nos manda que hagamos. Y Él nos manda que creamos en su Hijo Jesucristo. Amén. Que creamos de todo corazón en su amado Hijo. Y si creemos de todo corazón, pues lo vamos a recibir en nuestro corazón. Le vamos a rendir nuestro corazón y nuestra alma a su Hijo. Nos vamos a hacer seguidores de su Hijo, discípulos de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero mientras no reconozcamos que necesitamos a Cristo, que solamente Él puede limpiarnos de todo pecado con su sangre preciosa, entonces ¿cómo vamos a rendirnos a Él? Miremos a Naamán. Amén. Entonces Eliseo le envió un mensajero, verso 10 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Qué pasó? ¿Recibió el mensaje Naamán? ¿Atendió el mensaje? ¿Obedeció a lo que se le dijo que hiciera? No. ¿Cuánta gente sabe que solo Cristo salva? Que solo Cristo liberta al pecador, que solamente por medio de Cristo hay salvación, de que el Señor demanda arrepentimiento, que nos arrepintamos de tu corazón.
que nos volvamos hacia Él de todo corazón. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos. Estamos actuando igual que Naamán. Se nos dice lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. No queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Y seguimos actuando conforme a nuestros pensamientos y conforme a nuestro corazón y diciendo, no, yo creo que yo me voy a salvar haciendo esto, que yo me voy a salvar haciendo lo otro, que yo no es como tú crees ni como tú piensas, es como Dios dice en su palabra. Amén. Porque si no estamos actuando igual que Naamán, mira, Naamán dice aquí el verso 11, y Naamán se fue enojado, se enojó, porque el profeta no salió a recibirlo, porque él se había grabado, se había trazado su propia manera de cómo quería él que se le hiciera. Y no es como nosotros queremos que se haga, es como Dios dice que se haga. Amén. No hay otro medio de salvación sino a través de Cristo Jesús. El Señor Jesús lo dijo bien claro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 6, Jesús dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí está, se nos está mostrando el camino. Y dijo esta palabra: y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, si entendemos que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, ¿qué estamos esperando para rendirnos a Él? Si entendemos que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿ya entendemos eso? ¿Qué estamos esperando para proceder a obedecer, a venir a Él, rendirnos a Él, entregarnos a Él, humillarnos a Él, pedirle perdón a Él? Porque Él es el que salva. Él es el que liberta al pecador. Él es el único que te puede dar el perdón de pecados y la salvación de tu alma y la vida eterna. Nadie más. Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. ¡Qué claro! En ningún otro hay salvación. Búsquele por otro lado, fuera de Jesús, y no encontrará salvación en ninguna otra parte. Solamente en Cristo hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amigo, no hay otro Salvador, no hay otro medio de salvación, no hay otro camino. Solo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie va a ir al cielo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vemos a Naamán acá. Se le dio la orden, lo que tenía que hacer, algo que no era muy difícil. Queridos amigos, amigas, Dios no nos demanda cosa difícil. Solamente que creamos con todo el corazón en su Hijo amado Jesucristo. Que creamos en el sacrificio que el Señor Jesucristo llevó a cabo por todos nosotros allá en la cruz del Calvario. Y que le abramos el corazón a Jesús. Que lo recibamos a su Hijo en nuestro corazón. No es cosa difícil lo que Dios nos demanda. Lo difícil lo hizo Él. Lo que nosotros no podríamos hacer jamás, lo hizo su Hijo. Llevar nuestros pecados en su cuerpo a la cruz del Calvario y ser crucificado en esa cruz. Eso fue lo difícil y lo hizo su Hijo. Lo hizo el Hijo de Dios. Lo difícil lo hizo Él. A nosotros solamente nos toca, Dios nos demanda que creamos en su Hijo y en su sacrificio que Él hizo por nosotros de todo corazón. Que tengamos totalmente nuestra confianza y depositemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe debe de ser en Cristo Jesús y solamente en Él. Alabado sea el Señor. Vemos a Naamán enojado. Mire,
Verso 11. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Oh, ¿se da cuenta que él tenía su plan diseñado? Y quería que se hiciera como él quería. No como decía el profeta o no como era la voluntad de Dios. Quería que se hiciera como él tenía planificado. Dice, oiga lo que dice. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese era el plan que él había diseñado, la idea que él tenía que así se iba a hacer, y resultó que no era como él quería, porque repito, no es hacer conforme a nuestra voluntad. Jesús lo dijo, amén, que al reino de los cielos entrará el que haga la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. A su nombre, la gloria y la alabanza. Ahora, verso 12, él mismo dice, mire, él nombra tres ríos que hay en Siria. Dice el verso 12, Abana era un río en Siria, y Farfar, otro río, río de Damasco. Oiga, Abana y Farfar, ríos de Damasco. Pregunta él, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Sí, pero Dios le mandó a decir por medio del profeta Eliseo que se fuera a zambullir 7 veces en el río Jordán. Dios no lo estaba mandando a zambullirse al río de Abana y Farfar, ríos de Damasco. ¿Se da cuenta que es como Dios dice que hagamos? No como nosotros pensamos o nos imaginamos. Es como Dios dice. Cuando hacemos como Dios dice, entonces estamos haciendo su voluntad. Amén. Hacer la voluntad de Dios es obedecer como Él dice que hagamos. Aquí vemos a Naamán queriendo irse a zambullir a otros ríos que no se le mandó. Dios no lo estaba mandando por medio del profeta a los ríos de Damasco. El Señor había dicho claramente que fuera a zambullirse 7 veces en el río Jordán. No a los ríos que está mencionando él. Él está diciendo, no me gusta, estaba diciendo, el río de Israel, ese río de Jordán, no me gusta. Hay mejores ríos en Siria, en Damasco. Está el río Abana y Farfar. No son mejores que todas las aguas de Israel. Esas aguas están más limpias. Esas aguas están más puras. Yo me quiero ir a meter allá, sí, pero Dios no lo estaba mandando a zambullirse a esos ríos. Mucha gente dice, yo creo que haciendo buenas obras me voy a salvar. Yo creo que no haciendo tanto mal me voy a salvar. No. No es como tú dices. Es que creas en su Hijo. Es a través de Cristo la salvación. Es a través de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el único que puede salvarte, nuestro Señor Jesús. Es creyendo en Jesucristo, es depositando tu confianza total en Cristo y tu fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro camino de salvación. Lo que pasa es que queremos hacer nuestra propia voluntad. Naamán quería hacer su voluntad. Quería zambullirse en el río que él está escogiendo, en los ríos que él escoge, no en el río que Dios le dice a través del profeta que se zambulla. Y se fue enojado. Gracias a Dios por los siervos de Naamán que iban con él, que lo convencieron, que le convenía obedecer, que le convenía zambullirse. Le dijeron, mira, no se te está demandando cosa difícil. Es algo fácil que se te está demandando. Mira, aquí lo convence, mira. El verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Oiga, ¿con qué palabra le están hablando al general? Es que de esa manera le gustaba que le hablaran a él. Estaba acostumbrado a eso. Y como el profeta ni siquiera habló con él,
sino que le envió un mensajero y le dio la orden de parte de Dios, no le gustó. Quería que le hablara el profeta como le hablaron sus criados. Sus criados sí le hablaban de esta manera. Padre mío, le dijeron, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Amén. En pocas palabras, ya cuando le hablaron así bonito, lo convencieron y él entonces obedeció. Y cuando obedeció, alcanzó la victoria. Mire lo que pasó. Él entonces descendió al Jordán, naturalmente, y se zambulló 7 veces en el Jordán. A regañadientes y todo lo convencieron, pero obedeció conforme Dios le dijo que hiciera. Se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, o sea, conforme a la palabra del profeta, que era varón de Dios. Y dice la Biblia, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, obtuvo la victoria, obtuvo la sanidad. Y no solamente eso, a través de esa sanidad, este hombre reconoció como Dios y su Señor al Dios vivo, al Dios de Israel. Mira lo que dice. Y volvió al varón de Dios, o sea, ahora ya viene aquel hombre ya sanado, ya limpio de la lepra. Ahora vino al profeta en una actitud diferente. Mire, cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos manda hacer, el Señor obra en nosotros, nos liberta del orgullo, nos liberta de la altivez, nos liberta de la vanagloria, nos liberta de la soberbia. Porque mire, este hombre ahora regresa, este hombre que primero se fue enojado, ahora regresa con una actitud diferente. Es que, oiga, cuando obedecemos a Dios, Dios nos recompensa, Dios nos liberta de esas cadenas de orgullo, de altivez, de soberbia. Mire la actitud de este hombre, cómo regresa ahora al profeta. Y le dice, mira, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Creyó en el Dios vivo y verdadero, en el verdadero Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria al Señor. Y ahora llegó con una actitud diferente y le dijo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjese que ahora ya llegó rogándole al profeta. Ya aquel hombre altivo y orgulloso ya había sido transformado por la gracia y la bondad del Señor. Y le dijo que le recibieran un presente. Pero el profeta le dijo, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, o sea, le rogaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Él no quiso, gloria al Señor. Entonces Naamán dijo, te ruego, fíjate una vez más, ahora ya el general transformado, sanado y que había creído en el Dios verdadero, ya se había convertido a Dios, aleluya, ahora le está rogando al profeta. Le dijo entonces, Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solamente a Jehová, solamente al Dios vivo. Este hombre, aquí vemos que sí, aunque primero no quería, pero al último hizo la voluntad de Dios. Hizo la voluntad de Dios y obtuvo su victoria. Conoció al Dios vivo y verdadero y fue sanado de su lepra. Amigo, nos conviene hacer como Dios dice que hagamos. El Señor dice que creamos en el que Él envió a morir por nosotros. Que creamos, que pongamos la confianza en su Hijo amado Jesucristo. ¿Y sabes qué? Vas a obtener el perdón de pecados. Vas a obtener la salvación y la seguridad de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quisieras hoy abrir tu corazón y recibir al Señor Jesucristo en tu corazón? Esa es la voluntad de Dios para tu vida.
¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás, en esta hora dile, Señor, he oído tu palabra. Y en esta hora yo me humillo a ti, Señor. Reconozco que te necesito, Dios mío. Señor, reconozco que soy un pecador necesitado de tu perdón, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Señor, abro las puertas de mi corazón a Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, a que tú enviaste a dar su vida en la cruz por mí, Señor. Abro mi corazón a Jesucristo y lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi alma. Dios mío, te doy gracias, Señor, por salvarme, por perdonarme y por darme la vida eterna, la salvación de mi alma. Ayúdame de hoy en adelante a caminar en tu camino. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite. Adelante en Cristo Jesús.